Muy buenos días. La Santa Misa la ofrecemos por las intenciones de Juan Arriaga. Pedimos por el eterno descanso de María del Socorro Hernández Lucio, Tyler Brian García, Francisco Franco, Rosalba López, Rafael López Briceño, María Socorro Hernández, y por las intenciones de las siguientes personas y familias: familia Lillo, familia Enríquez, Noel Gómez García, Roberto Gómez Guillén, Gonzalo Gómez Ruiz, Víctor Rodríguez, Guillermo Gómez, Ángel Gómez. Y por sus intenciones nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos y celebrar dignamente este sagrado misterio. Vamos a tomar un tiempo para reconocer ante Dios que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, los que están en casa. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes y entre sus hermanos un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que has dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Al quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre
lo que yo no le haya mandado? ¿O hable en nombre de otros dioses? Será reo de muerte. Palabra de Dios. Al salmo responderemos todos: Señor, que no seamos sordo a tu voz. Todos: Señor, que no seamos sordo a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosles gracias. Todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se puede dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El pueblo que yacía en tinieblas vivió una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra. Una luz resplandeció. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Mis hermanos, el día de hoy la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la importancia de escuchar a Dios, la importancia de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas.
En el Salmo respondimos, Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos sordos, en el sentido de que abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar, para ver qué es la voluntad de Dios en nuestras vidas, qué es lo que Dios nos quiere transmitir en los tiempos y las circunstancias en que vivimos. Dios nos habla. Dios constantemente busca la forma de que nosotros escuchemos. En la primera lectura escuchamos que el pueblo de Israel pedía que surgiera otro nuevo profeta entre ellos, porque Moisés ya estaba mayor, ya estaba viejo y pues sabían que tal vez ya pronto iba a morir. Pedían un profeta nuevo entre ellos para suplir a Moisés. Claro, Moisés sería profeta hasta que muriera. Y Dios escucha su petición. Dios dice, voy a darles un nuevo profeta. Voy a ofrecerles lo que ustedes me piden. Porque el pueblo reconoció de que ya no querían ver ese fuego que cayó del cielo. Ya no querían desobedecer a Dios. Ya no querían darle la espalda a Dios. Y Dios los escuchó. Dios los escuchó y les da un nuevo profeta. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel vuelve a darle la espalda a Dios. Vuelve a reclamarle a Dios. Vuelve a exigirle a Dios. Recordemos que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud ante los egipcios. Los egipcios tenían esclavizados a los israelitas. Dios los rescata, los saca de la esclavitud y Dios les dice, los voy a llevar a una tierra prometida, a una tierra donde mana leche y miel, como diciendo, habrá en abundancia para ustedes, ya no estarán en escasez y mucho menos en esclavitud. Pero ese llegar a la tierra prometida les llevó 40 años. Les llevó 40 años precisamente por la rebeldía de los israelitas. Apenas en cuanto habían salido de Egipto, más adelante empezaron a rezongar, porque según no tenían alimentos y decían, ¿para eso nos sacó Dios de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá por lo menos teníamos algo que comer. Esa rebeldía del pueblo le costó 40 años para llegar al lugar que Dios les había prometido. Pero durante esos 40 años le daban la espalda, le pedían perdón, volvían a Dios y volvían a ofender a Dios y volvían a pedirle perdón. Todo por no escuchar a Dios, en este caso, a través de los mismos profetas que Dios les había dado. A través de los profetas que Dios les dio, el pueblo de Israel no quería escuchar. No quería escuchar a esas personas indicadas por Dios para guiarlos, para que sean ese profeta, por decir, el intermediario entre Dios y los hombres entre Dios. En una ocasión se levantan contra el mismo profeta Moisés y le dicen, ya no queremos que tú nos guíes, nosotros vamos a buscar otro. Entre los mismos líderes que Moisés había escogido para que lo ayudaran. Y Moisés dijo, muy bien, perfecto, a ver a quién le va a hacer caso Dios. Porque no es nomás así, no es nomás porque se les ocurre, es por la voluntad de Dios.
¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no podemos, que no debemos darle la espalda a Dios. Tenemos que ser capaces de escuchar a Dios en los tiempos y circunstancias que nos da, en los profetas que Él nos da. Claro, no estoy hablando de los profetas como Moisés, Isaac y todos ellos, pero las personas que Dios nos da. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II era un profeta de nuestros tiempos. ¿Cuántas veces el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos hablaba y nos decía, cuidado con la cultura de la muerte, cuidado, porque si ustedes siguen viviendo de esa forma, actuando de esa forma, van a morir espiritualmente, los va a dañar psicológica, emocionalmente. Cuidado con la cultura de la muerte, de aceptar tan fácil y sin trabas el aborto, a aceptar cosas que no van de acuerdo a nuestros principios, a nuestra moralidad, a la dignidad del ser humano. Juan Pablo II constantemente nos estuvo diciendo, advirtiendo, cuidado con la cultura de la muerte. Pues parece que no le escuchábamos. Parece que no le escuchábamos. ¿Cuáles son los profetas que Dios nos da en nuestros tiempos? ¿Cuáles son esas personas que Dios nos envía para decirnos, mira, cuidado con tu comportamiento, cuidado con esa actitud que tienes, cuidado con esas decisiones erróneas que quieres tomar? Hay que saber escuchar. Hay que saber escuchar cuando una persona nos habla por nuestro propio bien, cuando una persona nos habla sobre todo por nuestra salvación. Escuchar. Escuchar significa voy a abrir mi mente y mi corazón a ver qué es lo que tú me vas a decir, qué es lo que tú quieres transmitirme. Yo lo voy a analizar, yo voy a tratar de entender lo que tú me estás diciendo. Y si yo llego a entender, y si yo veo que lo que tú dices verdaderamente es por mi propio bien, es por el bien de mi matrimonio, de mi familia, o del mundo, o por mi salvación, pues entonces lo voy a poner en práctica. Por lo menos abrir nuestra mente y nuestro corazón a tratar de escuchar. Ya después de escuchar la persona que nos quiere transmitir algo, que nos quiere decir algo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad analizarlo, tratar de entenderlo. No quedarme en mi orgullo, no quedarme en mi lado, como yo digo y como se hace, como yo digo y como yo mando. No, es saber escuchar. Dejar a un lado esas cosas que nos cierran a la voluntad de Dios en esas personas. Escuchar qué es lo que esa persona me dice, ya lo dije y lo repito. Escuchar ese consejo que esa persona tiene para nosotros, analizarlo y después de analizarlo, el saber verdaderamente ponerlo a práctica. Es esa parte. Escuchamos en el Evangelio cómo el pueblo escuchaba a Jesús, se admiraba de las cosas que Jesús hacía, porque estaba abierto. La mayoría, pues no todos, pero la mayoría estaba abierto. Escuchamos en el Evangelio cuando Jesús va a la sinagoga en Cafarnaún y empieza a predicarles, empieza a hablarles del reino de Dios. Y entre ellos está uno que está poseído. Y ese poseído empieza a decirle y reclamarle a Jesús: ¿tú qué quieres con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Déjanos en paz. Jesús sabía que era el demonio, que era el mal el que estaba en esta persona. Por eso Jesús no se dirige a la persona. Jesús se dirige al demonio, se dirige a esa persona, a ese espíritu inmundo, y le dice: cállate y sal de él, déjalo en paz. Y cuando el demonio, el espíritu inmundo sale de él, la gente dice: wow, mira nomás
Este hombre sí verdaderamente tiene autoridad hasta para los espíritus inmundos. Lo obedecen. Eso es abrirse, decir, wow, mira nomás el poder de Dios. Mira cómo Dios está obrando en este hombre al que ellos llamaban Jesús. ¿Cuál es pues nuestra actitud, hermanos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Para abrirnos a la voluntad de Dios o no? Recordemos y entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere nuestro bienestar. Nosotros nos podemos comparar con ese pueblo de Israel. Dios quería la libertad de ese pueblo. Dios quería el bienestar de ese pueblo. Por eso escucha el clamor de los israelitas, que ya tenían siglos de esclavos, de ser esclavos. Dios escucha el clamor de ellos y dice, bien, les voy a dar la libertad y los voy a llevar a una tierra prometida. Yo escuché su clamor, yo veo su dolor, yo veo el sufrimiento por el que están pasando. Los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra prometida donde mana leche y miel. Dios los saca de la esclavitud. Pero en el camino, como ya lo dije, desafortunadamente, a veces le daban la espalda a Dios, le reclamaban a Dios, le exigían a Dios, dudaban de Dios. Llegó el punto que hasta hicieron un dios de oro, el borrego de oro, como lo conocemos. ¿Sí? Que le dan la espalda a Dios con esa estatua, con esa imagen de oro. Dios les manda un castigo por su desobediencia. Dios les manda un castigo por haberles dado la espalda. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Sí, le reclamamos, le rogamos, le suplicamos, le pedimos a Dios cuando estamos en el dolor, en el sufrimiento, en el miedo, en la angustia, en la tristeza. Le rogamos, le pedimos, le suplicamos a Dios que nos ayude. Y cuando Dios escucha, cuando Dios nos saca de eso, y ya nos empezamos a sentir en paz, nos empezamos a sentir un poco libres, bien, entonces empezamos a darle la espalda a Dios. Y entonces empezamos a hacer lo que nosotros queramos, como nosotros queramos, lo que nosotros queramos. Y después otra vez, esa rebeldía, ese olvidarnos, ese alejarnos de Dios, nos lleva al sufrimiento otra vez. Nos lleva al dolor, nos lleva a los problemas y situaciones difíciles de la vida. Y ahí estamos nuevamente pidiéndole, rogándole, suplicándole a Dios, igual que el pueblo de Israel. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Cuando podemos caminar con Jesús, cuando podemos caminar por la vida sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña. Pero para eso hay que escuchar, para eso hay que ver, para eso hay que entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Siempre estar al tanto. Porque el diablo siempre buscará la forma de alejarnos de Dios. El diablo, el mal, siempre va a buscar la forma de alejarnos de Dios. Por ejemplo, cuando alguien cercano a ti te dice que tienes este mal comportamiento y esta mala actitud, pues tal vez Dios te está hablando y diciendo, mira, pon atención, eso no está bien, eso no es normal, eso te hace sufrir y hace sufrir a los demás. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, no, así soy, si te gusta, bueno, o ustedes exagerados? Ahí es el diablo el que nos está diciendo a nosotros, no le hagas caso, es una exagerada,
No les hagas caso a ellos que son tan exagerados. Ellos no te entienden. Es saber escuchar. Yo no sé si se acuerdan las personas de mi edad o mayores que yo. Me acuerdo que antes existía, por ejemplo, una caricatura o un comercial donde estaba una persona y dudaba de las cosas, y de este lado tenía como un angelito y de este lado como un diablito. El angelito te hablaba y el diablito te decía otra cosa. Es exactamente más o menos así. Dios te habla a través de algo, a través de alguien, pero después el diablito te mete en tu cabeza, en tu orgullo. No te creas, no le hagas caso. No, es un exagerado. No es para tanto. El diablo siempre va a buscar la forma. Y el diablo viene en cosas que no te espanten, por decirlo así. Por ejemplo, si tú vieras al diablo caminar ahorita aquí, te espantarías, o me espantaría yo. Saldría huyendo de miedo. Pero el diablo no es tan menso. El diablo busca formas simples, sutiles, la forma de decir, no es para tanto. Un cigarrito, un tequila, una borrachera, una infidelidad, no es para tanto. El diablo te empieza a meter cositas así, sutiles, por debajo de la mesa, por decirlo, cosas simples. Y cuando menos cuando menos acordamos, ya estamos atrapados dentro del alcoholismo, de la drogadicción, del machismo, del orgullo, de todas estas cosas que nos dañan física, psicológica, emocional o espiritualmente. No es para tanto. Así tan fácil lo hace el diablo. Lo fácil, lo sutil, lo simple. ¿A quién vamos a escuchar, pues? Aprendamos del pueblo de Israel. Aprendamos del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo, si ahorita te fueras y empezaras a caminar desde Egipto hasta la tierra prometida, no te llevaría 40 años? No te llevaría 40 años, pero lo llevó 40 años. ¿Por qué? Porque Dios los llevaba por un lado y por otro, alargando para ver la fidelidad, para hacerlos reaccionar, para castigarlos por su rebeldía, por su distanciamiento, por su traición a otros dioses y todo. Es igual para ti, para mí. Dios quiere llevarnos por un camino directo, Dios quiere llevarnos por un camino simple, Dios quiere llevarnos por un camino más estable, por decirlo así, sin tantos sufrimientos, sin tanto dolor, sin tantos problemas, sin tantas angustias. Y que cuando pasamos momentos difíciles sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña. Y después, entonces nos vamos a maravillar del poder de Dios. Nos vamos a maravillar, vamos a quedar sorprendidos del poder, del amor y de la misericordia de Dios. Así como escuchamos hoy, aquellos que estaban en Cafarnaún y vieron a Jesús hacer esto, expulsar espíritus inmundos, la forma en que Él hablaba, el poder que Él tenía, quedaron súper sorprendidos, maravillados de cómo Dios estaba obrando, o en Jesús mismo Dios, las cosas que Él tenía, el poder que Él tenía, hasta para expulsar los espíritus inmundos. Escuchemos pues, hermanos, la iglesia nos invita este domingo. La iglesia nos invita a que escuchemos la palabra de Dios. Que la escuchemos.
Y ya depende de nosotros que la analicemos, que tratemos de entenderla, que tratemos de comprender qué es lo que Dios quiere decir a través de las Sagradas Escrituras a mí, en mi tiempo, en las circunstancias que estoy viviendo, que estoy pasando. Cómo Dios me habla a mí a través de las Sagradas Escrituras. Y si veo que es bueno lo que Dios quiere para mí, si es bueno y veo que esto me va a ayudar, lo que Dios me está diciendo a través de las Sagradas Escrituras, pues entonces lo practico, porque es por mi propio bien. A eso nos invita la iglesia todos los domingos, por ejemplo, cuando venimos a misa. Cada domingo la iglesia nos da lecturas, cada domingo la iglesia nos da evangelios para que nos ayuden a meditar durante la semana sobre la palabra de Dios, sobre el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, cada semana. Depende de ti, de mí si queremos escuchar, depende de ti si queremos analizarlo y sobre todo depende de ti y de mí si lo queremos practicar durante la semana. Eso es caminar con Jesús. El escuchar, el analizar, el entender, el vivir, el practicar lo que Dios me dice cada domingo en las Sagradas Escrituras, por decirlo de esa forma. No es la única forma que Dios nos llama. Lo estoy usando como ejemplo. ¿Qué es lo que Dios me dice este domingo a través de las Sagradas Escrituras para que yo lo analice y lo viva, lo practique durante la semana? Para que yo vaya caminando con Jesús, para que yo vaya sintiendo ese poder, ese amor, esa misericordia de Dios en mi vida. El Dios que quiere mi bienestar, el Dios que me va a dar fuerzas, que me va a dar paciencia, que me va a dar sabiduría, lo que voy necesitando para ir en esta jornada de la vida, en esta jornada de la semana. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa. Vamos a continuar con esta Santa Misa pidiéndole a Dios que por obra del Espíritu Santo verdaderamente nosotros abramos nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar su palabra, para entender la voluntad de Dios en mi vida y sobre todo para que por obra del Espíritu Santo yo ponga a práctica todo eso y de esa forma caminar con Jesús, sentir el amor y la misericordia de Dios en mi vida, tiempos y circunstancias que me tocan vivir. Nos ponemos de pie. Vamos a profesar nuestra fe, pues, en el Dios del amor, en el Dios de la misericordia. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que le hemos profesado a nuestro Dios omnipotente, continuemos alabándole y glorificándole y pidiendo por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos también de pedir por nuestros semejantes. Oremos pues para que nuestras asambleas cristianas estén verdaderamente dispuestas a responder a los retos y el llamado del Evangelio. Oremos al Señor. Para que nuestras autoridades civiles y religiosas estén siempre atentas a los más vulnerables de nuestras sociedades. Oremos al Señor. Para que las personas que no pueden perdonar las faltas y pecados de los demás reciban la inspiración necesaria para transformar su corazón, se abran al perdón y crecer en el amor. Oremos al Señor. Para que los que buscan un cambio en su vida lleven a cabo esa transición con esperanza y confíen en Dios. Oremos al Señor. Para que todos los fieles difuntos alcancen la misericordia y sean admitidos a la vida eterna. Oremos al Señor. Porque Dios escuche las plegarias que albergamos, que traemos en nuestros corazones. Preséntenle a Dios todo lo que traen en sus mentes, en sus corazones. Por todo esto, oremos al Señor. Oremos por las intenciones de Juan Arriaga, por quien se ofrece esta Santa Misa. Oremos al Señor. De igual manera, continuamos orando por las intenciones y necesidades de las siguientes personas y familias. Familia Murillo, familia Enríquez, Noel Gómez García, Roberto Gómez Guillén, Gonzalo Gómez Ruiz, Víctor Rodríguez, Guillermo Gómez, Ángel Gómez. Por ellos oremos al Señor. Por el eterno descanso de María del Socorro Hernández Lucio, Tyler Brian García, Francisco Franco, Rosalba López, Rafael López Briceño, María Socorro Hernández. Por su eterno descanso, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, nos reunimos nuevamente este domingo para adorarte y glorificarte en tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo para rescatarnos del pecado y de la muerte. Te pedimos, Padre Celestial, que escuches también nuestras intenciones, nuestras necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en nuestros corazones. Atiende a ellas, si nos ayudarán a crecer como personas, como discípulos de tu Hijo y sobre todo para la vida eterna. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Están en casa, nos podemos sentar para la presentación de las ofrendas, la parte eucarística. Que me le suba un poquito al volumen. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad,
y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad y que ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo hiciste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos, junto con los ángeles y los arcángeles, cantando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Los que están en casa, si gustan y pueden hincarse, se hincan, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: María del Socorro Hernández Lucio, Taylor Brian García, Francisco Franco, Rosalba López, Rafael López Briceño, María Socorro Hernández y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Confiados pues en el amor de Dios y en su divina misericordia, lo continuamos alabando, adorándole y glorificándolo. De igual manera continuamos pidiendo por nuestras intenciones y por nuestros semejantes. En especial pedimos por todas las personas inscritas aquí y lo que traemos en nuestros corazones. Lo hacemos con esa oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, mentes, matrimonios y familias, para que así, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Nosotros te pedimos que no mires en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu Iglesia y que conforme a tu palabra nos concedas la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Muy bien, hermanos, en estos momentos de la comunión vamos a continuar alabando a Dios y glorificándolo. De una manera especial vamos a pedir a Dios por aquellos que no van a poder recibir el cuerpo de Cristo sacramentalmente. Vamos a pedirle a Dios que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones, donde quiera que se encuentren aquí presentes o en sus hogares, donde quiera que nos siguen a través de las redes sociales, la internet. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí. Y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén.